¿Querías hacer una intro antes de empezar a grabar? Así que bueno, Osvaldo, si querés ya te presento. Acá estamos en nuestra reunión mensual de Barum Mix Sudamérica. Hoy es 3 de noviembre. Estamos ahí conectados a distintos puntos de Argentina, Chile también. Hoy falta Mateus desde Brasil. Y yo estoy en Helsinki, Finlandia. Da la casualidad, bueno, que vine de viaje, así que transmito desde acá. Te voy a presentar, Osvaldo, para los que no te conocen, el autor del libro que tengo aquí, que a ver si se ve un poco por la cámara. Justo tengo la cámara desenfocada. El libro se llama Colonia Nievas y él es Osvaldo José Pugliese, nació en la Ciudad Azul, provincia de Buenos Aires, donde desarrolló su vida privada y profesional. Desde pequeño sentía amor por los libros, a veces sin buscar un tema específico, solo por el placer de leer. Su encuentro con una familia ruso-alemana desde muy joven le despertó un gran interés y curiosidad por sus costumbres. Con el paso de los años se involucró en la vida cotidiana de la colonia Lievas y decidió trabajar allí para preservar y restaurar la cultura y las tradiciones de los alemanes del Volga, creyendo que esta historia debe ser debidamente honrada en todo su significado. Así que hoy acá nos va a contar un poco sobre el libro de Colonia Nievas. ¿Cómo estás, Osvaldo? ¿Qué tal, Martín? Bueno, antes que nada, un saludo para todos y muchas gracias por la invitación a todos ustedes, a Barunist. Eh, sí, realmente es así como lo decís y como lo colocamos con el otro autor. Los dos somos de Colonia Nievas. Yo estoy viviendo ahí hace unos años. José Domingo Jacobo es que me acompaña en la autoría del libro y también es habitante de Colonia Nievas y descendiente directo por rama materna y paterna de alemanes del Volga. Así que, bueno, una historia muy linda, digamos, una cultura muy linda, muy apasionante. Eso me llevó a meterme en esto y a investigar y en un momento determinado con Mingo dijimos que lo que pasaba en Colonia Nievas debía quedar registrado para aportar un granito más a toda esta gran movida que hay de los alemanes del Volga, no solo en nuestro país, que es bastante, sino también en todas partes del mundo, como veo que ahora en Alemania también está pasando eso. El caso, hay varias instituciones, el caso de Wageningen, de Stiftung Verbundenheit, de Junges Nerver para acá, del Kulturzentrum de Baviera también. Así que, bueno, nos pareció algo interesante dejar modestamente documentado, ya que ninguno de los dos tenemos formación académica, somos personas simples que nos interesamos por esto, y bueno, hicimos este material que nos dio una sorpresa muy agradable, dado que acá en Argentina la edición, bueno, las dos ediciones que se hicieron en español tuvo muy buena repercusión y lo presentamos en toda la zona del centro de la provincia de Buenos Aires, en las aldeas de Entre Ríos también, con quien creo que lo he visto en alguna de sus reuniones, Darío Benler. Estuvimos con él, intercambiamos también libros de Valle María. Así que en un momento dado nos llama una persona que lo había recibido en Alemania a través de una investigadora de genealogía, que es Jorgelina Fischer de Argentina. Ella nos había comprado el ejemplar y se lo envía y nos comenta que lo quiere traducir al libro, a lo cual accedimos con total gratitud. Y así se dio que se publicó el día 28 de octubre en Georgenhausen el libro y bueno, la persona que lo presentó fue Gladys Beffal, que casualmente es por rama ancestral es parienta de el que me acompaña en la autoría, de Jacobo. Eh, y familia, digamos, familiar de los ancestros de ellas, que son Closter de apellido, Closter o Closta, como de cualquier forma se pronuncia, no sé. Em, Son de la zona de Georgenhausen, que es la zona germana del Sacro Imperio cuando salieron para hacia poblar las orillas del Volga en Rusia. Es decir,
esa comunidad de Georgehausen es del año 1328, va camino a los 700 años. Bueno, los clústeres que llegan acá a Colonia Nievas y algunos también a Colonia Hinojo, que es la colonia madre en Argentina, son, digamos, de esa región. Así que, bueno, se hizo la publicación ahí y, digamos, con algunos detalles interesantes, emocionantes también por momentos, y no fue muy bien. Así que después, si quieren, más o menos le comento cómo fue que llegan los alemanes del Volga acá a nuestro país, a la Argentina. Sí, bueno, eso te quería preguntar un poco, Osvaldo, pero ir ordenando también nos interesa preguntarte después de que nos cuentes un poco de cómo surgió la idea de este libro, de qué trata, digamos, la historia de Colonia Nievas. Más adelante también me gustaría preguntarte ideas de cómo fue esto de publicar un libro en español, publicarlo también en Alemania. O sea, hay muchas cosas que estamos intrigados acá porque en este grupo hay mucha gente muy activa en temas de historia de los alemanes del Volga y demás. Y tu caso es inspirador también, así como estás haciendo conocido a Colonia Nievas, eso podría inspirar a otros para hacer conocidos otras temáticas y otras aldeas. Pero empecemos contando un poquito sobre cómo surgió la idea de publicar este libro de Colonia Nievas y de qué trata un poco la historia de esta colonia. Bueno, en realidad, como mencioné, la idea surgió por dos motivos. Uno, para dejar documentado qué es lo que había pasado en Colonia Nievas, qué pasó con su gente, eso lo detallamos en el libro. Por supuesto, cómo llegaron también. Y fundamental, hay un hecho que es importante, que Colonia Nievas entre el año 1980 y 2008 permaneció con 2 habitantes nada más, quedó casi despoblada. Hoy no tiene mucho más, digamos, tiene 25 habitantes esa colonia, pero ¿qué pasa? Que tiene ¿Y quiénes eran alrededor esos dos habitantes? Me da curiosidad. 2 habitantes y Los dos dos que hicieron el aguante. exactamente de apellido Jacobo, que uno es el que me acompaña, y otra persona de apellido Mm, Rack, también descendiente, por supuesto. Ellos quedaron en la colonia porque había un motivo mm, especial. Es que Colonia Nievas es la colonia que está más alejada de las mm, canteras. En su momento, cuando llegan los alemanes del Volga, como todos sabemos, se dedicaron fundamentalmente a la agricultura, más en el momento en que llegan a nuestro país, que es un año, digamos, 1878-1880, es el auge de la agricultura en la República Argentina, cuando Argentina era considerado el granero del mundo. Entonces, con ese modelo agroexportador que tenía nuestro país, es que llegan o se promueve la llegada de los alemanes a estas tierras. Recordemos que La Pampa, o sea, el centro de la provincia de Buenos Aires, es una de las muy buenas tierras que tiene nuestro país. Este, Así que, como decía, retomando, esta es la más alejada de la cantera. En el momento cuando llegan se dedican a la agricultura, sí es cierto, pero hay un momento determinado cuando ya está consolidado todo el proceso agrícola en nuestro país y que se empieza, digamos, a generar mayores siembras por distintos lados por cuestión de proceso de organización del Estado, que después voy a explicar por qué este proceso de reorganización, qué es lo que pasaba acá y por qué se fue agrandando el espectro de donde se podía sembrar. Cuando eso ya se consolida, la gente empieza a buscar otras fuentes de trabajo que fueran mejor paga. Y coincide con la aparición digamos, el auge de la explotación de las canteras en la zona de las Sierras Bayas, la zona de Olavarría hacia el este, digamos. Ahí hay muchas canteras, y en ese momento en los trabajos eran manuales, había mucho requerimiento de mano de obra, mucho necesidad de personal. La gente de las colonias se iba a trabajar a las canteras, en lugar de irse a trabajar a las chacras en la parte agrícola o ganadera, se iba a trabajar a las canteras y estaban, como dije, muy bien pagos. Y Colonia Nievas, al estar alejado, no es tanto
porque están distantes, están casi equidistantes a unos 15 kilómetros de distancia, en un triángulo de 15 kilómetros de distancia, están instaladas las tres colonias de alemanes del Volga del centro de la provincia, Colonia Nievas, Colonia Hinojo y Colonia San Miguel. Pero la de Nievas es la colonia más alejada de las canteras y eso hace que la gente emigre del lugar y se vaya a residir a los lugares más cercanos a su trabajo. De hecho, algunas de las canteras importantes habían puesto medios de transporte para los empleados y, claro, iban de Sierras Vallas a Colonia San Miguel, que está a 5 kilómetros, y a Colonia Hinojo, que está a otros 10 kilómetros, pero a Colonia Nieva no iban. También los caminos no eran los más apropiados, es decir, para ir a Colonia Hinojo y San Miguel los caminos eran bastante accesibles y buenos caminos, por decirlo de alguna manera, pero no así los de Colonia Nieva. Con este panorama es que la mayoría emigró. Y después otro de los motivos eran que tenemos cerquita a 25 kilómetros hacia un lado, hacia el oeste tenemos a Olavarría, que es una ciudad importante, y a 25 kilómetros hacia el este tenemos la ciudad de Azul, que Azul en su momento es de los primeros fortines, ¿no es cierto?, de la provincia de Buenos Aires cuando se produce la eh, conquista del desierto o bueno, hay distintos nombres, pero para no entrar en disputa con esto, vamos a decir que era el proceso de reorganización de la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué quiero señalar con esto? Que en ese lugar residían indígenas, pueblos originarios, y el ejército en digamos, en esta perspectiva de traer colonos europeos, justamente por el motivo que dije recién de los especialistas que eran en agricultura, los va desplazando hacia el sur. Entonces, quiero tener mucho cuidado al expresar esto. ¿Por qué? Porque en estos momentos, por lo menos en nuestro país, hay un revisionismo histórico que está considerando de cómo se llevó a cabo eso, incluso lo están marcando como genocidio, porque, bueno, explican que el desierto no era desierto y que había, si bien eran originarios, había gente residiendo en ese lugar, lo que hace que se genere un debate bastante interesante en esa cuestión. Y como todo debate es largo, son distintas las ópticas, las consideraciones que hacen y los puntos de vista de cada uno de los especialistas que hablan sobre esto. Así que lo que tenemos que señalar es que en el momento que llegan los alemanes del Volga a la provincia de Buenos Aires, las tierras estaban deshabitadas porque el ejército y el Estado argentino se había encargado de deshabitarlas justamente o de despoblarlas para mayor tranquilidad, porque recordemos que eran también pueblos nómades que, como pasaba en el Volga, también asaltaban, robaban ganado, tenían esas particularidades. Pero bueno, en ese momento las tierras estaban desplazadas y cedidas por ley 817, la ley Avellaneda, a la población ruso-alemana. Así que así, de esta manera, quiero dejar en claro que cuando llegan los alemanes del Volga no tuvieron que luchar contra nadie, no hubo disputas, porque el último gran avance de los indios fue en 1875, lo que se llamó el Malón Grande, en una lucha donde fueron vencidos y ya desplazados definitivamente. Por lo tanto, no hubo ataques a la gente de los alemanes del Volga. Bueno, interesante, bueno, la aclaración que haces, Osvaldo, porque también el tema es controvertido. Bueno, por un lado, este tema del genocidio indígena y demás, y por otro lado, bueno, o sea, la cara negativa de la historia de la inmigración del territorio y la cara positiva, bueno, gente que buscaba tierras y demás recibe la oportunidad de recibir estas tierras aquí en Argentina. Te quería preguntar también, ya que nombrabas a Mingo,
que por ahí algunos no saben, el libro está como en coautoría, o sea, ustedes lo escribieron entre los dos con Mingo. Si querés contarnos un poco quién es José Domingo, que le dicen Mingo, Claro. y cómo lo conoces y cuál es su participación aquí en el libro. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Yo con Mingo mantuve contacto hace unos 10 años aproximadamente, cuando me decidí a ir a edificar mi casa a Colonia Nievas. Yo nací en Azul, me crié en Azul y trabajé justamente en Azul, pero en un momento dado visité la colonia porque realmente había pasado y no la conocía, porque lo que le pasó a todo el mundo, estaba deshabitada. Es un paraje rural muy ¿Podías chico. repetir en la fecha en la que estuvo deshabitada con dos habitantes, que me perdí Sí, la fecha? de 1980 a 2008. Ah, bien, Eh, gracias. sí, ese es el rango de fecha en el que estuvo deshabitada. A partir del 2008 comienza a tomar vida porque, después voy a explicar, una sociedad de fomento comienza con sus actividades y a levantarla en otro sentido. Pero volviendo a la pregunta que me habías hecho respecto a Domingo Jacobo, en el momento en que hace unos 10 años aproximadamente, que decido construir mi vivienda en Nievas, bueno, me empecé a interiorizar por el lugar, qué pasaba. A mí me gusta lo que es historia, me gusta la parte religiosa también. Y bueno, me llamaba la atención la iglesia, me llamaba la atención la casa de piedra, que también está reflejada en el libro, que era la antigua escuela, algunas construcciones y un puente que hay ahí, que cuando le pregunté por qué estaba ese puente en un lugar que hoy por hoy se usa, pero a nadie se le ocurriría ir a instalar un puente en ese lugar. Y ahí me explicó Mingo que había un paso al lado del puente que en el año 18 se construyó para el intercambio comercial, ya que los agricultores de Azul tenían que pasar por algún lugar, atravesar el arroyo Nievas, para ir hacia la zona de la estación ferroviaria que está en Hinojo, no en Colonia Hinojo, son dos lugares distintos. Uno es Hinojo, el poblado de Hinojo, que es fundada por italianos, y el otro es Colonia Hinojo, que son nuestros hermanos alemanes del Volga. Pero en Hinojo estaba la estación de ferrocarril y debían pasar por ese lugar. Y así como el puente, comencé a averiguar y a preguntarle por la iglesia. Mingo lo que tiene, que es un apasionado por su cultura, es la cultura de sus ancestros. Y me- no sé qué pasó. Ah, no, perdón, se me había puesto algo en la pantalla que no sabía lo que era, haber tocado algo. Escuchamos. Eh, Eh, Estamos acá. sí, se me había, es un apasionado, ha leído mucho sobre los alemanes del Volga. Creo que los libros más conocidos de Popeden, Olga Bайн, de Serramón, eso los conoce todo. Y bueno, y además tiene mucha memoria y recuerda con precisión datos de sus familiares, de sus abuelos. Así que fue así que empezamos a charlar, y en un momento dado nos hicimos cargo de la iglesia con Andrea, con mi señora, para que se dé misa como se hace siempre, que el último domingo de cada mes hay misa. Y cuando iban gente que habían sido antiguos residentes de Colonia Nievas, que se habían ido por los motivos que expliqué a distintos lugares, tanto La Barría como Azul como otras partes de la provincia, pasaban por Colonia Nievas y miraban la capilla y decían con mucha emoción que qué linda que estaba, que acá habían bautizado a mi papá, mi abuelo se casó acá. Bueno, distintos momentos de la vida de cada persona. Recordemos que para los alemanes del Volga, la iglesia, no sé si la gente de Chile, Brasil, le ha pasado lo mismo, pero la Iglesia Católica en este caso era un punto de encuentro sumamente importante, y tenían una fe muy arraigada toda la familia. Así que desde que nacían pasaban por el bautismo en la iglesia, la comunión, el casamiento. Cuando fallecían también pasaban por la iglesia, y así que era un lugar sumamente importante para ellos. Y bueno, entonces
mm, al escuchar esto de mucha gente, pero mucha gente, no era que era uno o dos, sino que las misas suele ir gente, bastante cantidad de gente, y le digo a Mingo, ¿por qué no hacemos algo a esta gente que viene y que cuenta eso? A los mayores le preguntamos, le tomamos como un testimonio, lo volcamos, lo vamos mejorando, lo vamos puliendo, y en ese caso, hacemos algún escrito para publicar. En principio habíamos pensado publicarlo en las redes o darle alguna otra entidad, ¿no es cierto? Bueno, esto fue cerca del año 2020, cuando comienza la pandemia, y fue un año en Argentina, fue un año que no se podía salir a la calle, es decir, estaba muy limitado el desplazamiento, la circulación de las personas. Así que en mi casa me puse a escribir todo lo que he investigado, lo que me acordaba, lo que me había contado algo Mingo y otra gente también. Y bueno, cuando se pudo circular, apenas se pudo circular las primeras salidas, fui a Colonia Nievas y, y bueno, ahí le dije a Mingo a ver qué le pasaba. Y digo fui a Colonia Nievas porque yo en la pandemia estuve viviendo en Azul. Este, em, Le pregunté a Mingo a ver qué le parecía lo que había escrito. Él me aportó material también, y bueno, y así fuimos entre una cosa y la otra, y en un momento dado decidimos hacer un libro, consultar con la editorial, autores de Argentina, y nos mandamos, nos pasó un determinado presupuesto. Como siempre, creo que es bastante común, he hablado con algunas personas que publican libros. Comenzamos con la idea de por ahí contar con algún sponsor o contar con alguien que nos permitiera hacer alguna tirada importante. Y bueno, no conseguimos, la municipalidad del partido en ese momento no podía, entonces lo afrontamos directamente y llegamos a una, digamos, no conclusión, sino a un acuerdo conmigo, y dijimos, bueno, lo vamos a afrontar nosotros, no va a tener ninguna publicidad del libro, pero todo lo que sea, digamos, el producto de la venta del libro va a ser donado para la capilla, para mantenimiento de la capilla. Que la capilla, por supuesto que hay que mantenerla bastante porque es una capilla muy antigua, de hecho es la más antigua del Partido de la Bahía y el primer templo católico de alemanes del Volga en nuestro país. Es de 1883, y está, digamos, en estado casi original, lo que significa que sus paredes, sus pisos, bueno, en fin, todo lo que es la ornamentación de la capilla, que es muy, digamos, es artesanal. Hay que mantenerlo, y eso hoy por hoy en nuestro país es una significativa erogación, es un gasto importante. Justo me sacaste una anotación que tenía el libro acá sobre la capilla que tiene, que es el primer edificio histórico de los rusos alemanes. Y te quería preguntar, o sea, algo que me llama la atención. O sea, primero, ¿qué te llamó la atención de Colonia Nievas para hacer el libro? Y segundo, ¿por qué se dio esta despoblación, o esta emigración o vaciamiento de la ciudad? O sea, te explicabas lo de las canteras como Exacto. fenómeno, si nos querrías como refrescar un poco eso. Claro. Voy a empezar por esta última pregunta. Entonces, el hecho de las canteras fue fundamental, era la fuente del trabajo de la gente, por eso se desplazó hacia los lugares más cercanos a a las canteras, sus lugares de trabajo. Lógicamente, no todo el mundo iba a trabajar en las canteras. Había quienes tenían oportunidades en Olavarría o en Azul y también se fueron desplazando para, digamos, para esas ciudades más importantes. También estaba el hecho de que, por ejemplo, la educación era algo fundamental, donde se tenían que desarrollar fundamentalmente los hijos de los colonos, ¿verdad? Lo que quiere decir que para asistir a escuelas secundarias, facultades, universidades, debían ir tanto a Olavarría como a Azul, eh, digamos, en el mejor de los casos. Si no, ya debían irse a La Plata o Buenos Aires, que son ciudades capital, capital de la provincia y capital de la nación, respectivamente. Eso fundamentalmente fueron los por qué.
se despobló Colonia Nievas. Después estaba el otro factor que era las chicas alemanas, que, bueno, que además de ser todas muy bonitas, eh, conseguían novio, digamos, de Azul o de Olavarría y se casaban y se iban para estos lugares o, digamos, mucha gente se ha ido a Mar del Plata también, pero el hecho de que formaran familia ya no se quedaban en Colonia Nievas. Eh, en su momento, Colonia Nievas tuvo algunos comercios, pero nunca llegó a ser una ciudad. De hecho, hay trabajos por ejemplo, de Luna Aravito, unos arquitectos que investigaron en su momento las colonias de Alemania y definen a Colonia Nievas como que no es considerado casi parte de Olavarría por ser un embrión que no alcanzó a desarrollarse, así lo determinan. Bueno, eso fue una de las cosas que me dolió mucho estando en Colonia Nievas al momento de escribir el libro. Y me llamó la atención que una población con tanta riqueza histórica no tuviera un mayor, digamos, mayor publicidad de lo que había en su lugar, de mayor difusión de todo lo que había pasado, lo que se había hecho ahí, porque, como dije anteriormente, si bien está la parte negativa de los originarios, también hay mucha parte positiva, hay mucha historia de lo que son los pueblos originarios que estuvieron ahí. Ahí estuvieron tribus importantes de nuestro país, como es la tribu de Catriel y Cachul. Son pueblos originarios y de hecho hay investigaciones que están haciendo doctoras arqueólogas, el caso de eh, Victoria Pedrota, Sorlanteri, por ejemplo, no sé si las han escuchado nombrar, pero no importa, bueno, Marcela Guerci, que han hecho excavaciones y han recuperado material de toda esta cultura originaria. Eso por un lado. Por el otro lado tenemos esto de la instalación de los alemanes del Volga, que no es menor porque la colonia Hinojo, que es la primera colonia en el país, la colonia madre de los alemanes del Volga en el país, es casi hermana nuestra porque está ahí muy pegadito en permanente vinculación y bueno, y es sumamente importante. Colonia Hinojo tiene otra impronta porque ha habido mucha gente y ha desarrollado digamos, un marketing muy impresionante, sobre todo con la Krepelfest, que es una de las fiestas alemanas más importantes de la provincia que se realiza. Ahora se va a realizar 28 y 20, perdón, 28, 29 o no recuerdo exactamente, pero en marzo del 25. Pero bueno, eso fue lo que más me llamó la atención de Colonia Nievas. Y claro, que yo lo veo con mi óptica o con mi vista de que me gusta la historia, lo que es la religión y todo, y no todo el mundo piensa así. Tenemos casos, por ejemplo, de que hay una misa, un evento que para nosotros la misa es sumamente importante y tenemos vecinos que a lo mejor están en su pileta de natación y no se acercan los 45 minutos de la misa para compartir con el resto digamos, de los asistentes a la misa. Bueno, hoy Colonia Nieva lo que tiene es eso. Por ejemplo, hay, como decía, hay 24 personas estables, tenemos 70 viviendas y de las 70 viviendas debe haber 40 con pileta de natación y hoy por hoy podríamos llamarlo casi un country rural porque es tomado como, digamos, espacio de descanso. Hay un distinto eh, un distinto aprovechamiento de los espacios, ya sea rurales o lo que fuera, ¿no es cierto? Pero ha cambiado completamente la visión y los que quedamos Mm. que luchamos por revalorizar toda esta cultura nos cuesta bastante. De hecho, esto tuvo en un momento que yo estuve en la sociedad de fomento de Colonia Nievas, porque funciona una sociedad de fomento ahí, eso es como un club, una sociedad de fomento es como si fuera un club, pero que se ocupa
de la comunidad, de trabajar por el bienestar de la comunidad y es un nexo entre la municipal o el ayuntamiento, entre la municipalidad o ayuntamiento y la comunidad. Ese club o esa sociedad de fomento está entre medio y trata de llevar adelante acciones para que la gente pueda vivir mejor y fundamentalmente para que se le dé una mayor circulación a todo lo que es historia, a todo lo que es cultura y en fin, a todo lo que representa esta tradición. Así que yo en ese momento trabajé mucho y tuve muy buena respuesta, estuve acompañado por la gente de la Sociedad Fomento y por algunos vecinos. Y bueno, y también mucho, gracias a Dios, por los medios de comunicación que se publicaban todas las actividades que hacíamos que eran importantes. Y poco a poco la gente está volviendo, o hace tiempo ya que empezó a volver a Colonia Nieva, ya sea para visitarla o para, digamos, pasar momentos agradables haciendo trekking, turismo rural, turismo religioso. De hecho, hay unas tour viajes, no sé cómo lo llaman, en distintos lugares, pero son empresas de turismo que hacen viajes en colectivos y van a visitar. Recibimos gente de La Plata, de Buenos Aires, de Olavarría, por supuesto, de Bahía Blanca, contingentes que nosotros los indicamos, le contamos la historia. Y bueno, y en estos momentos, digamos, a pedido de Colonia Nievas, exactamente del grupo de la Capilla, se está trabajando en el Consejo Deliberante del Partido de la Barría un circuito turístico de las colonias alemanas de Olavarría. Es decir, lo que se pretende es que se haga un recorrido por las tres colonias alemanas del Volga, con distintos puntos para redondear, quiero decir que serían, por ejemplo, visitar Colonia Nievas, hacer una visita a la capilla, al puente, a la sede del club, la casa de piedra, a la escuela, almorzar o desayunar ahí, lo que fuere, comer algo en una casa de té que hay en Colonia Nievas, posteriormente ir a Colonia Hinojo, conocer también prácticamente las mismas cosas, pero desde el punto de vista de la gente de Colonia Hinojo, y lo mismo en San Miguel, es decir, con un recorrido que daría como resultado 2 días de circulación de los viajeros, uno podría tener un conocimiento de los que son los ruso-alemanes o los alemanes del Volga en nuestro país. Acá le decimos, acá hay gente de Brasil y de Chile, me decía, ¿sí? Sí, así es. Sí, sí, ahí está Joaquín y está Claro, Mateus, no perfecto. está hoy conectado de Brasil, pero generalmente está y lo va a ver seguramente después a este programa. Claro, quiero comentar porque nosotros en Argentina le decimos alemanes del Volga y que recién, no sé, alguien dijo ruso-alemanes y está bien el término porque antes eran rusos, perdón, alemanes de Rusia y acá eran conocidos como alemanes de Rusia, ruso-alemanes, pero a partir del año 75 se formó la Asociación de Descendientes en la ciudad de Crespo, cuyo primer presidente fue Víctor Pop, uno de los principales escritores sobre la cultura de alemanes del Volga, y a partir de ahí se unificó el criterio, es decir, se acuñó el término alemanes del Volga, para lo cual ahora ya alemanes del Volga está, digamos, bien definido. A pesar de eso, todavía sabemos que hay alemanes de Rusia que no están tan incluidos dentro de los alemanes del Volga, que son los alemanes del Mar Negro, los alemanes de Odessa o de Ucrania, ¿no? Pero fundamentalmente los que vinieron de la región esta donde estaban las aldeas Helsel, Kamenka, Tela, bueno, también las dos márgenes del Volga, tanto el Versaite como el Vicensaite, son considerados hoy por hoy en nuestro país alemanes del Volga. No sé cómo lo llamarán, digamos, en su país, ¿no? Sí, está este tema de las nomenclaturas y también incluso aquí yo vivo en Alemania y hay muchos Russlanddeutsche o alemanes de Rusia Claro. repatriados en Alemania. Y cuando estalló la guerra de Rusia con Ucrania, el Russland, la parte rusa de ese nombre es como que no sonaba muy bien. Incluso algunos alemanes de Rusia de Ucrania repatriados en Alemania se sentían incómodos que le digan alemanes de Rusia.
porque obviamente era la ex República Soviética. Pero es una cuestión de nombre. Creo que ahí dice alemanes étnicos, se le llama en Europa, dice ahí Pablo Krieger. Y sí, el término con el que más se les conocía era el Russlanddeutsche, aquí bueno, en Alemania, pero bueno, con esto de la guerra quedó un poco en ese lugar. Una aclaración, gracias ahí que Pablo está haciendo algunas fotos, si pueden ir sacando otras fotos y mandar al grupo capturas de pantalla. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta también, por ahí yo como estoy con el teléfono me cuesta ver el chat, puedes sacar el micrófono y hacer directamente la pregunta. Creo que estamos No, en un grupo más o si, menos ameno, sí, si me y está muy permiten, entretenida les la voy, charla. si me Sí, permitís, Osvaldo. Martín, no, hablando del nombre, que creo que ese nombre alemán es étnico está muy bien porque no compromete a nadie, pero por ejemplo acá en la fiesta de la Kerr y bueno, y otras actividades más donde vienen a bailar y ellos bailan danzas rusas, alemanas y ucranianas. Y también se vende comida típica. Dentro de la comida típica está el Rehkuchen, bueno, o la torta rusa, le decían acá. A partir de lo que vos comentabas de la guerra de Rusia contra Ucrania, no bailan más, no hay más bailes rusos, ahora los bailes son alemanes y ucranianos. Y la torta se llama torta típica alemana. No se cambió de nombre. Es la misma torta, ¿no es cierto? Y Sí, sí, exactamente son igual. cuestiones, Pero es estos cuestión de no herir susceptibilidad. percances. También solamente un poco de lo que he ojeado tu libro, bueno, recordando un poco la fundación de Colonia Nievas, ¿no? Tengo acá el 8 de mayo del 78, un poco es una fundación muy cercana a las primeras, ¿no? Hay como Colonia Hinojo, que es la primera argentina, junto después con Colonia General de Alvear, Entre Ríos, así que está de las primeras primeras. Y también te quería decir una reflexión, ¿no? Esto de cómo a veces las ciudades se fundan con una idea, como decir, mira, la primera iglesia de esta comunidad de alemanes de Rusia, Russlanddeutsche o alemanes étnicos en Argentina, y termina no teniendo una suerte de mantener tanto su población, ¿no? Como a veces distintas aldeas son fundadas con intención, pero no mantienen. Pero tiro ideas, ¿no? Acá en Europa uno ve de estos pueblitos italianos que se están quedando sin gente, que dicen esto de venir a poblarlo y comprar por 1 euro un castillo y venir a vivir o a trabajar. No sé si habrá alguna idea, tiros como una reflexión para las ciudades alemanas del Volga, como para enfrentar el problema del despoblamiento, ¿no? No sé si se dice despoblamiento, inventé una Sí, palabra. sí, no, Sí, está bien. Sí, sí, entiendo. Acá, bueno, Colonia Nievas tiene, entre todas sus cosas, tiene una particularidad. Estos tierras que el Estado cedió a los colonos alemanes del Volga, vamos a llamarlo, eh, estaban otorgados por la ley 817, como dije, y había nombrado a dos personas para que se hicieran cargo de la comisión y llevaran a escriturar a las viviendas, una vez que estuvieran pagas, escriturar sus viviendas a La Plata, que La Plata donde estaba el registro, donde debían hacer la escrituración de sus chacras. Bueno, esto nunca sucedió, no se sabe por qué, si es por omisión o no se sabe por qué no sucedió eso. En Colonia Nievas, ahora hace muy poquito, comenzaron a hacer escrituras por usucapión. Usucapión es lo que se llama cuando uno ocupa una determinada propiedad por un tiempo determinado que la ley lo marca específicamente, entonces inicia un juicio, se presenta y se presenta la publicación en el diario de mayor circulación donde dice que se cita a quienes se crean con derecho a esas tierras. Si no se presenta nadie, entonces avanza el juicio y el juez determina que se haga la escritura a nombre de él, que se presentó y que tiene en posesión esas tierras. Bueno, así está Colonia Nievas. La municipalidad del Partido de la Barría en ese sentido nunca trató de mejorar la situación, por lo menos los que están desde hace, es más, la iglesia tiene 140 años y el obispado a que corresponde no tiene la escritura y está en el mismo lugar. Y así mucha gente, bueno, tiene esa particularidad, que no hay escritura. Lo de la iglesia, yo quería comentar que probablemente no se haya fundado con la idea de ser la primera. Lo que pasa que los alemanes cuando llegaban, lo primero que hacían desde su casa, es decir, desde su casa, lo primero que hacían era su casa para vivir. Y después la iglesia.
De hecho, en el lugar donde está la capilla de Colonia Nueva actualmente, anteriormente había una capilla que era hecha de barro, como hay un ranchito, una foto en el diario de ese tipo de material de adobe que se hace con una mezcla de barro y paja, con techos a dos aguas de paja. Y bueno, había una capillita de esa y cuando se hace esta nueva capilla con piedras que trajeron de las canteras, que en la foto se ve revocada porque esa piedra con los años se iba degradando, entonces de alguna manera hubo que protegerla. En el año 78 la revocaron. Pero una vez que se hizo esa capilla, voltearon la capillita de barro que tenían como primera. Esa se construyó en el año 1883, pero tiene también, digamos, de singular que nunca cambió ni de forma ni de lugar, porque, por ejemplo, en el partido de Olavarría está la capilla más importante, que es San José, y que esa cambió de lugar por un inconveniente. Bueno, hubo una historia muy, muy interesante les voy a contar un asesinato de un cura que mató a la hija y a la esposa en el lugar donde estaba la capilla y a raíz de eso se cambió de lugar. El caso se llama el caso del padre Pedro Nolasco Castro Rodríguez en Olavarría. Si lo googlean van a encontrar que es una historia terrible. Este, entonces, esa capilla se cambió de lugar. Para nosotros sigue siendo la más antigua esa por ese motivo. Y lo mismo pasa con lo que decimos del primer templo de Alemanes del Volga. Por ejemplo, la capilla también de Valle María es de los años 1879, 80 por ahí, no, un poquito más adelante. Pero de todas maneras cambió su fisonomía tres veces. Es decir, primero cambiaron el frente, después la ampliaron, después la torre con su campanario. Ya no son las mismas capillas. Esta lo que tiene es que se mantiene como con detalles mínimos como en el año 1883. Por ejemplo, los detalles mínimos que tiene son que las ventanas, en lugar de ser de madera en este momento, son exactamente igual, pero están hechas de aluminio para preservarlas. Después, la luz a Colonia Nieva, la electricidad, llegó en el año 1971, con lo cual la iluminación, tanto de la araña, que es hermosísima araña que está ahí, eran donde se ven focos, es una araña como con 40 focos aproximadamente, lamparitas, eran velas, así que se bajaba por un sistema de rondana, se prendían las velas y se subía. Bueno, esos detalles no se mantuvieron por una cuestión lógica, ¿no es cierto?, de mejorar también. Y después todo lo que está, el altar, el coro, incluso el armonio que existe es del año 1909, es un poco más nuevo. Hay libros de misa en alemán gótico y en latín del año 1895 y se mantienen ahí desde esa época. Los pisos, el cielo raso, está todo muy original, es algo interesante, muy interesante. Digamos que Colonia Nieva sería algo así como un museo conservado, a pesar de este despoblamiento, pero es un museo, o sea, su importancia es histórica, turística también por ende, para la zona. Sí, exactamente. Es decir, ese es el objetivo de los tours que van a visitar a Colonia Nievas. Por eso nos interesó tratar de darle a la municipalidad este circuito para que se conozca también, porque así como nosotros tenemos esto exactamente, porque cuando uno va a Nievas no va a ver otra cosa más que historia y un paisaje rural. En cambio, hay otros lugares, caso de la colonia San Miguel, que tiene su historia y también tiene muchos más edificaciones de la época y bueno, y tiene un paisaje que es sumamente recomendable porque está a través de las sierras, el sistema de Tandilla, que es el sistema más antiguo del mundo, de sierras. Así que en medio de eso está esa colonia que le digo. Y bueno, y lo mismo pasa con Colonia Hinojo también, pero ya tienen otra densidad de población, tienen otras características y Colonia Llevas, creo que coincidimos, Martín, con lo que me decís, es prácticamente una ciudad o un pueblo museo, porque por este Interesante.
Claro, sí, Una sí, pregunta que acá hacían en el chat, no sé si era sí, Joaquín o Leo, sobre por qué Colonia y por qué Aldea, porque Entre Ríos se llama más Aldea, Valle María. Intuyo yo, tiro a ver, pero escucho tu respuesta, que Colonia es General Alvear en Entre Ríos, que sería la grande, y adentro le pusieron las aldeas. O sí. no sé si podrías explicarnos un poco la diferencia entre Colonia y Aldea. Sí, exactamente. Por ahí no, digamos, técnicamente la definición no, porque no la sé, pero sí es tal cual lo decís vos. Por ejemplo, cuando en enero de 1878, cuando llegan los alemanes a Argentina, se desplazan en tren unos para hasta Azul, que termina y terminaba, era Punta de Riel, y después se van en carretas con bueyes a fundar las colonias. Bueno, hago un paréntesis acá y cuento que la disputa que tenemos con Colonia y Hinojo, que siempre tenemos una graciosa pelea, es que como los alemanes que pasaron por Colonia y Nievas fueron a fundar primero Colonia y Hinojo, si pasaron por el lugar donde estaba cedido por el Estado. Pero bueno, no hay documentación que lo avale y en el libro eso lo dejamos claro. Mientras no haya documentación, la colonia madre seguirá siendo, por distintas razones, Colonia Hinojo. Eso por un lado, vienen para el interior de la provincia de Buenos Aires. Por el otro lado, de Buenos Aires, a través del río Paraná, se van hasta el puerto de Diamante. Y allí estaban cedidas las tierras para la colonia General Alvear. Dentro de las colonias General Alvear, es cierto, se fundan las aldeas, Valle María, Protestantes, Pasencúter, Salto, San Francisco, y después en 1879 Brasilera, pero serían como la conformación de, como algo regional, es lo que estimo, que tengo entendido que es eso, es la colonia que comprende a distintas aldeas. En el caso de Entre Ríos, tiene, digamos, estas 5 o 6 aldeas con Brasilera. Y en el caso de nuestras colonias, primero se llamó, yo creo que el nombre de Colonia Hinojo, Colonia Nievas y Colonia San Miguel, lo han tomado de ahí. ¿Por qué? Porque primero se llamó Colonia Olavarría, es decir, en la ley se cede las tierras para fomentar la inmigración y otros conceptos más para la colonia Olavarría. Cuando llegan los alemanes, se ubican en distintas aldeas, que sería el término más preciso, pero a diferencia de Entre Ríos, acá se mantuvo el nombre, el que desapareció fue el Colonia Olavarría. Ese concepto no se usó más, se mantuvo, cada cual tuvo su nombre, Colonia Hinojo, Nievas y San Miguel. En cambio, en Entre Ríos mantienen el nombre de aldea. Pienso que, que se debe justamente a que es como una agrupación un poco más, más general. De hecho, cuando llegan a Entre Ríos, a la colonia General Alvear, estuvieron 5 meses en la Chacra 100, expectante a que le den, digamos, la posibilidad de vivir en aldeas. Si no, ellos se iban. Palabra de Gassman, dijo que si no le permitían vivir en aldeas, no quedaba un ruso en el país. Este, Así que creo que es más bien una decisión política como un concepto político en lo que se refiere a geografía. Así como hay divisiones políticas de provincia y dentro están los pueblos, esto lo veo desde ese lado. No sé si está bien, contesta tu pregunta, Martín. Sí, ahí decía en el chat, era Jorge quien hizo la pregunta, dice, muchas gracias, soy Jorge, mi familia materna era de Aldea San Francisco, dice. Te quería preguntar que hoy tiraste por ahí, si alguno, chicos, quiere hacer otra pregunta, por favor, súmela, que hoy nombraste que desde el 2008 empieza una actividad de fomento. Si querías Exacto. contarnos un poco qué es eso, que hubo ese vaciamiento, que eran los habitantes y nos quedamos con la intriga. Claro. Bueno, a raíz del vaciamiento, en un momento determinado, en el año 2008, hay dos ex residentes de Colonia Nievas, descendientes, por supuesto, que van a recuperar su vivienda. Es decir, la empiezan a refaccionar. Las viviendas de sus ancestros eran viviendas muy precarias, esto eran de adobe, algunas que estaban derruidas, otras no existía la mitad de la vivienda, pero bueno, fueron a recuperarlas y eh,
se ponen en contacto con alguien que le surge la idea de generar un emprendimiento gastronómico. Y bueno, consigue un lugar como para colocar ese emprendimiento y pone una casa de té que se llamaba El Arbolito, que está en Colonia Nievas, bueno, en un lugar determinado a 2 cuadras de la plaza. Esa persona que instala ese lugar es justamente un artista, pintor, así que puso una casa de té y hacía exposiciones de sus cuadros en Colonia Nievas. Y eso comenzó a darle una determinada movida, primero a fin de mes, después un poco más seguido. Y a raíz de eso, otra persona dice, voy a poner un comedor, un establecimiento gastronómico. Y bueno, y puso el comedor que se llamaba Lo de Pedro, que estuvo vigente muchos años, ahí enfrente a la iglesia, y eso despertó mucha curiosidad en la gente y sobre todo en los descendientes que cuando se enteraron que sus abuelos habían tenido una vivienda ahí, comenzaron a ir a dar vuelta a Colonia Nieva, a ver dónde era la casa y todo, y es así como se comienza a recuperar, digamos, un poco las viviendas. Para esto, paralelamente, la sociedad de fomento, es decir, se crea, se forma una sociedad de fomento con vecinos que la mayoría, como Colonia Nieva estaba despoblada, era de la zona rural. Es decir, el que había de Colonia Nieva era Jacobo, que era uno de los dos que había quedado. Y bueno, se crea una comisión, se recupera el club, que es del año 1926. A partir de ahí comienzan a trabajar con la iglesia, se ponen de acuerdo a que se reactiven las misas, porque la iglesia de Nievas no tiene sacerdote, viene de la colonia Hinojo, como siempre lo ha hecho, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, del año 2009-2010, y después yo creo no equivocarme, pero desde el 2015 a la fecha fue un crecimiento importantísimo, donde hoy por hoy, ya digo, hay alrededor de 70 viviendas que la mayoría son para descanso. Pero estos empujen, bueno, y una, digamos, una actividad muy importante que le dio mucho movimiento ya en los años 2010 era el lugar Corrales de Nievas que está enfrente a la capilla. Corrales de Nievas es anterior, el edificio es anterior a la llegada de los alemanes, ahí donde funcionaba la administración de la colonia perdón, la administración antes de la colonia de lo que era los potreros de Nieva, que era donde el ejército hacía los recambios de caballada en la época que había comentado, conquista del desierto. Es decir, esa era la casa de la administración. Y ahí en Colonia Nievas el ejército tenía caballos para cuando venían de distintos lugares, cambiaban de caballo y seguían con su actividad militar. Bueno, ese lugar es anterior a toda la llegada de los alemanes. Y esa casa la compró una persona que comenzó a recuperarla y a hacer eventos. Lo que hacía era ferias con artesanos, con música, con kermeses, un poco volviendo a lo que se hacía en distintas épocas, las tradiciones digamos, que se llevaban a cabo, como el hecho de las kermeses y todo ese tipo de actividad. Eso le dio un empuje muy, muy importante. Qué bueno, Osvaldo. Bueno, les recuerdo si alguno quiere hacer alguna pregunta, ya nos estamos acercando al final de este programa, nos quedan en teoría 5 minutos, podemos extenderlos un toquecito más. Acá tengo el libro en mi mano, ustedes lo pueden ver un poco, lo estoy hojeando. Por ejemplo, acá tenemos que habla de la capilla, San Miguel de Arcángel, que nos estaba contando sobre las cruces, las 4 cruces en las entradas del pueblo, el club, el puente. Y, o sea, les cuento más o menos para que tengan idea de lo que va el libro y para que se interesen y lo lean, ¿no? Obviamente en un programa no vamos a hablar de todo el libro, pero te quiero preguntar esto que te había dicho hoy Osvaldo, más o menos porque aquí también hay gente que le gustaría documentar sobre otras aldeas. ¿Cómo fue el proceso de escribir, el proceso de la publicación de este libro en español, en alemán? Si quieres contarnos un poquito sobre ese trasfondo y dónde los presentaste. Sí, cómo no.
Bueno, como había dicho, este libro surge casi por, digamos, por la necesidad de dejar registrado lo que era Colonia Nievas, lo que fue y lo que es, ¿no? Hasta el año que se escribió el libro. Este, Eso por un lado. Por el otro lado, creo que la gente, sobre todo la gente mayor, tienen que ver la emoción que significa para la gente el hecho de ir a un lugar, por ejemplo, cuando van a la colonia y se encuentran con algún conocido que hace muchos años que no lo ven, cuando ven la iglesia que está tal cual hace 40 o 50 años atrás o más, y creo que se debían, digamos, una publicación de este tipo. Así que no pudimos hacer los testimonios como estaba pensado para reflejarlos, pero sí escribimos esto y bueno, como todos sabemos que cuando uno escribe algo lo hace primero a grandes rasgos, en términos generales, después lo va puliendo y nos llevó un tiempo, lo hicimos entre los dos y bueno, después el tema de la publicación y de llevarlo a cabo es algo que para quien quiera publicar un libro así de esta característica, lógicamente que si yo fuera el pastor Krieger, seguramente no necesitaría, digamos, el empuje para el libro, pero un libro modesto, un libro para que se conozca en la aldea, que es sumamente importante, y ese es otro de los sentidos, es que ojalá todas las colonias, todas las aldeas puedan escribir un libro contando en términos generales cómo son, qué pasó, y bueno, yo estoy seguro de que les haría mucho bien y nos enteraríamos nos conoceríamos más. Una vez que estuvo el libro, que nos enviaron los ejemplares, nos pusimos en marcha nosotros mismos a través de los medios de comunicación, a través del organismo del Estado, en el caso de la municipalidad, y bueno, hicimos la presentación en Olavarría, en el Salón del Bicentenario se llama, uno de los lugares muy lindos de la colonia. Tuvimos el acompañamiento de muchos funcionarios municipales y de hecho después lo pudimos publicar en la Ciudad Azul, se publicó en Sierras Bayas también, es decir, en esta zona, en toda la región en Hinojo, Colonia San Miguel, en Azul. Después recibimos una invitación también de una FM de Brasil, Entre Ríos, quiero decir, de Aldea Brasilera, la FM Nueva Brasilera de Carlos Schwint. Y bueno, ahí también estuvimos presentándolo y conversando con él a través de su FM, explicando lo del libro. También estuvimos en Valle María comentando distintos conceptos con Darío Benla. Y bueno, nos fue bien. Y una aclaración del libro también que tengo que hacer es que el prólogo lo hizo Tusnelda Hyland, es una descendiente de alemanes del Volga que ella tenía mucho conocimiento, que había viajado, creo que algo así como 34 veces a la zona de las colonias, y ella en su último viaje este año fue a Alemania a visitar a sus hijos y falleció allá. Así que un pequeño homenaje para ella. Este, y bueno, lo que quiero reflejar es que con el libro uno lo tiene que ir empujando, los medios responden, hay mucha gente interesada en este tipo de actividad y bueno, y después, como había dicho, surgió la oportunidad que lo compre una persona de Buenos Aires y se lo envía a Gladys Bethal a Alemania y ella nos llama para decirlo, se lo muestra al libro a una persona que es del Geschichtenverein de Georgenhausen, y le pareció muy interesante el libro y nos pidió si lo podía traducir. Por supuesto que dijimos con todo gusto, eh, que ahí estuvimos dando vuelta a ver cómo podíamos hacer, porque si lo editábamos acá era una cosa, y creo que Martín me dijiste en su momento por qué no lo hacía a través de Amazon, así que tomamos esa idea y así lo hicimos a través de Amazon.
con lo cual el libro en alemán No, y está en me sorprendió, Osvaldo, lo práctico que fuiste, cómo lograste hacerlo todo tan rápido, muy, ¿cómo decirte?, muy inspirador también. Cómo te pusiste en campaña, bueno, por Amazon y lo mandaste, me dijiste, te mando el link, ya está el libro en Amazon al poco tiempo. Sí, sí, al poquito Sí. tiempo, realmente. Pasa que, bueno, hay motivo, ¿no? Yo veo acá, son todos jóvenes y yo soy una persona grande que estoy ya retirado de mis actividades, entonces tengo mucho tiempo libre y por eso no dejo a nadie tranquilo con lo que respecta cuando necesito información o cuando quiero hacer contacto. Vos lo sabrás, Martín, porque ya en algunas oportunidades te he consultado. Y bueno, y así fue que en Georgenhausen se publicó el 28 de octubre, lo presentó Gladys Westphal y bueno, también hizo tuvo unas palabras George, el hombre de ese lugar, que es un investigador de la genealogía y explicó todo, digamos, los ancestros de la familia Closta, que fueron, como dije hoy, los que desde ese lugar salieron a poblar el Volga oportunamente. Osvaldo, muy, muy interesante y da ganas de ir a conocer. Ya a mí me dejaste con ganas de ir a esa casa de Teo, o a lo de Pedro, a comer algo, a dar una vuelta por el pueblo. Y nosotros de Barumnis tenemos pendiente la visita a las aldeas alemanas del Volga, del lado de provincia de Buenos Aires, de Olavarría, y también de La Pampa, que tenemos ahí cerquita, sé que hay algunas. Así, Y bueno, ya nos organizaremos. Espero yo estar presente y si no, de nuestro grupo y que documenten, como lo hicimos en enero de este año en la zona de Colonia General Alvear, ahí en Entre Ríos y otras más. Así que bueno, no sé si Tengo un aquí par de del grupo, preguntas, chicos. Martín. Dale, dale, Pablo. Sí, sí, le escribí en Ah. el chat, pero quería saber cuántos habitantes más o menos lleva a tener la localidad y qué profesiones, además de agricultura, hubieron ahí. Hola Pablo, sí, bueno, ahí en el año 1888, en un censo de provincia, figuran 241 habitantes. Y además de agricultores, había ganaderos y bueno, y después las distintas actividades que hay, digamos, por ejemplo, comerciales, la venta de cueros, por ejemplo, carnicerías, gente que arreglaba carros, por ejemplo, talleres, o taller había uno solo, taller que arreglaba sobre todo las ruedas de los carros, era muy común que necesitaban, pero no había ninguna, digamos, actividad que fuera, digamos, de resaltar. Sobre todo lo que sí debemos resaltar es la agricultura, que fue la que, como dije, llevó adelante el país entre todas las colectividades. Pero esta no era un pueblo chico, pero con sus, digamos, necesidades cubiertas para lo que es un pueblo chico, con actividades digamos, que la gente requería, ¿no? No había más que eso. Y no sé si... Sí, y la otra pregunta, es que también la Sí, escribí en el chat, era si sabés si en algún momento, digamos, los descendientes tuvieron algún contacto, sobre todo en las primeras décadas, con los parientes que se habían quedado en el Volga. sí, Porque esto no era tan fácil como el día de hoy, digamos, de no, contacto directo, sino exactamente. que Hay, debía gracias a las cartas. exactamente, hay algo curioso en esto. Al principio mantenían comunicación y después por distintos motivos se fue cortando. Uno de los motivos fundamentales fue la guerra. Después de la guerra ya se cortó la comunicación. Y en algunos casos, algunos muy poquitos, muy pocos han tenido alguna correspondencia o algo, pero la mayoría no. Y ahora, con digamos, todo esto que estamos viviendo de la comunicación, del Zoom, del chat, de las redes sociales, se están volviendo a encontrar. Es increíble, parece mentira, que uno mira el Facebook hay mucha gente que busca ancestros. De hecho, hoy hablando con una de las chicas de San Miguel, Stoessel, me dijo que había encontrado una parienta lejana a través de las redes. Bueno, eso es muy común también que pase. Pero sí, la comunicación después de la guerra prácticamente se cortó. Este, y bueno, quería hacer una
una aclaración, no aclaración, sino comentar dos cositas más, simplemente que acá, en esta zona y también sobre todo en Valle María, en Entre Ríos, recordamos siempre todos los 28 de agosto el genocidio de deportación de los alemanes del Volga. Es eso, esto lo venimos haciendo hace unos años, acá con un acto simple, a lo mejor una ofrenda en el pie del monumento que está al lado de la capilla, pero eso también lo venimos haciendo, que por ahí se nos pasa un poco, digamos, desapercibido a muchos, pero es algo que tenemos que tener en cuenta. Y yo veo que en Valle María también lo recuerda, están haciendo eso. Y lo que decías, Martín, me parece bárbaro. Yo veo que Entre Ríos tiene una gran movida y otra cantidad de gente que trabaja en esto y que recibe siempre visitas de Alemania. Vi que estuvo Olga Lisenberg, que estuviste vos con Nikita. También hace poco, no sé, hubo otra persona. Bueno, reciben mucha gente a dar charlas y eso, y no perdemos las esperanzas, las colonias del centro de la provincia de Buenos Aires, que algún día los podamos recibir y que nos brinden una charla así seguimos aprendiendo. Será un gusto y aquí iniciamos ese contacto y bueno, muy inspirador lo que nos has contado. Acá tengo, les vuelvo a mostrar Colonia Nievas, el libro, comprado por Amazon desde Alemania en alemán. También querés recordarnos cómo se puede comprar de distintos lugares este libro para los que escuchen este programa después. Sí, simplemente eso, este libro de Colin Nieves en Amazon solamente y en español a través de las redes sociales o telefónicamente en forma directa con nosotros. En este momento hicimos dos tiradas chicas, de algo así como de 500 libros cada una, pero se nos agotaron, así que tenemos pedido otra Bien. tirada del libro en español. Eso lo hacemos a través de las redes. Y ¿Y bueno, venta por Mercado Libre o cómo se lo envían a alguien que esté, por ejemplo, en Concordia o en Paraná o en Santa nosotros por Fe? un correo que se llama OCA, Ah, bien. por OCA lo enviamos. Sí, sin Perfecto. ningún problema. De hecho, Perfecto. a Leandro Hilt le hemos enviado y no hay problema. Bueno, y para redondear, que yo sé que es muy común que pase esto, que las colonias, las aldeas están por separado. Nosotros Ujú. acá en la provincia de Buenos Aires, hace poquito formamos la Unión de Colonias Alemanas de Partido de la Ría, donde Mm, hay integrantes de las tres aldeas, porque ujú. siempre estuvo, yo creo que es muy común eso, estuvo el no sé, esas cositas que las aldeas estaban cada cual por su lado, pero acá nos hemos unido con el fin de trabajar juntos y de lograr por ahí una mayor presencia en lo que es, digamos, las instituciones que se dedican a trabajar con alemanes del Volga. Qué bueno, Osvaldo. Bueno, muy inspirador. Espero aquí también. Y también, Osvaldo, ¿estás en este momento desde dónde? Si nos querés recordar. En este momento, desde Colonia Nievas, De partido de Colonia Nieve. Olavarría, en el centro de la provincia de Buenos Aires. Bueno, así que hoy presenciamos este programa desde Olavarría, desde Concordia, desde Paraná Entre Ríos, desde Santiago de Chile. Veo otros conectados ahí que supongo que están en provincia de Buenos Aires y aquí de Helsinki, Finlandia también. Justo me vine a Finlandia, estaba en Berlín, que es mi residencia. Bueno, fue un programa muy inspirador, Osvaldo. Gracias por todo lo que estás haciendo, no solo por Colonia Nieva, sino por toda la comunidad de alemanes del Volga aquí. Dice Pablo Ciapina desde Londres. ¿Dónde? Mira vos. Ah, Pablo, qué Muy bien. gusto. Tenemos a Londres. Claro, Sí. acá no puedo ver en la cuadrícula, pero Pablo es mi cuñado, es el hermano de Bien, Andrea, vamos, Pablo. Así que Hola, ¿qué estamos ahí tal? hola cerquita. Pablo, no puedo ver, pero bueno, No, 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 está bien, está bien. este, Saludos igual. Saludamos acá a Pablo, también a Gonzalo, a Man, que está conectado, a Jorge, que ahí está en Entre Ríos, a Matías Bugliese Blanco, supongo que será pariente, será hijo o pariente. Entonces, mi hijo está en el bien. centro de Olavarría, está en Olavarría también, sí, sí. Bueno, ya cuando hagamos algún viaje nos contactaremos para ir los que vayamos de Barumnig para allá y seguimos ahí fomentando la cultura alemana de Volga en Argentina, en Sudamérica. Así Con que bueno, mucho gusto. muchas gracias a todos y bueno, con esto despedimos. Así que si querés, aquí le pedimos a Leo, vamos cerrando la transmisión que queda para los que quieran ver este programa en diferido. Gracias. Muchas gracias.